más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Tú eres más grande y digno de alabar. Que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. A quienes vivían en sombra de muerte ha resplandecido una luz, porque un niño nos es nacido, del cielo nos ha llegado un hijo, y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la. Nosotros el pueblo necesitado de ti, venimos sedientos de largos inviernos, sin ti no podemos seguir. Ven a nacer hoy en mí, niño que haces vivir, pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de
tu reino jamás tendrá fin, y tu reino jamás tendrá fin, y tu reino jamás tendrá fin, pues eres el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, príncipe de paz. La 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 la, la 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 la, príncipe de paz. ¿Cómo nos da esperanza el nacimiento de Jesús que celebramos en esta época del Adviento? Eso es el enfoque de nuestra serie de Adviento, y hoy vamos a considerar nuestra necesidad de esperanza en medio del caos. Es un tema muy relevante en el mundo en que vivimos y igual en el mundo en que nació nuestro Señor Jesús. En nuestro estudio bíblico sobre Daniel, hemos estado aprendiendo sobre toda la historia como un conflicto cósmico entre un Dios soberano, cuyo reino gobierna sobre todo, y fuerzas espirituales de mal que están también operando. Y ese es el mundo en que nació Jesús, es el mundo en que vivimos nosotros, es el mundo donde experimentamos caos, y en eso necesitamos esperanza. Entonces, vamos a ver la historia del nacimiento de Jesús desde el punto de vista de José. Y esto se encuentra en Mateo, capítulo 1, empezando con el verso 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla o divorciarse de ella en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en este momento, Señor, que hemos leído. Oramos, Señor, que tú envíes tu Espíritu Santo para enseñarnos y para fortalecernos en Cristo Jesús mientras estudiamos, Señor, esta palabra.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar sobre 3 fuentes de esperanza en el caos que podemos ver en este texto. Y esto es la esperanza de la palabra de Dios, la esperanza de la soberanía de Dios y la esperanza en la salvación de Dios. Primero, la esperanza en la palabra de Dios. El objeto de nuestra fe es la palabra de Dios. Es una lámpara, dice la palabra, para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Y la persona cuya mente y corazón están puestos en la palabra de Dios puede capear cualquier tormenta. José era un hombre justo. Justo es la palabra griega dikaos, que significa justo viviendo de conformidad con la ley de Dios o con su palabra. José no era un hombre que simplemente hablaba de la ley de Dios, sino uno que vivía de acuerdo con ella. Ordenó su vida en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cómo vemos esto en nuestro texto? Vemos que su primera reacción es divorciarse de María. ¿Por qué? Porque pensó que ella había desobedecido la ley de Dios al cometer adulterio y ser infiel con él. Aunque todavía no estaban oficialmente casados, estaban comprometidos, dice la palabra, que era un arreglo legal antes del matrimonio, que significaba un compromiso legal y pleno de ambas partes en la relación matrimonial. Es por eso que José se va a divorciar de ella, porque ya están en una relación legal. En la ley de Dios se le permitió darle un certificado de divorcio y poner fin al matrimonio. No se esperaría que se quedara con una mujer que había violado la ley de Dios. Y como hombre justo que era, ella tampoco sería una ayuda idónea para él. Pero como un hombre justo también y hombre de palabra, José entendió que Dios es misericordioso. Y quienes lo conocen extienden misericordia a quienes pecan contra ellos. Entonces decidió divorciarse de María en secreto, dice la palabra, para que ella no se avergonzara. Esto era lo correcto de acuerdo con la palabra de Dios. Y José decidió hacerlo. A pesar de que él era la parte agraviada, no hace ningún esfuerzo por limpiar su nombre, avergonzando públicamente a María y culpándola. El texto dice que José estaba pensando tomar estas acciones. Estaba pensando en aplicar la palabra de Dios a su situación cuando el ángel se le apareció en su sueño. El ángel se acercó a Jesús en su sueño y le dijo que el Espíritu Santo era la fuente del embarazo de María. A través de ella, Dios estaba trayendo al mundo a su Mesías. Y como era un hombre justo, un hombre de la palabra, José recibió esta palabra del Señor y actuó en consecuencia, obedeciendo a Dios, tomando a María como su esposa, como estaban planeando, y esperando consumar el matrimonio hasta que ella dio a luz al niño que Dios había puesto en su vientre. El Salmo 1 dice que el justo medita día y noche en la ley de Dios. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no se seca, que da su fruto a tiempo. Y vemos estas cualidades en José. A pesar de la tormenta del escándalo social que se había apoderado de él, se mantiene firme y estable y es capaz de escuchar la palabra y la guía de Dios y actuar en consecuencia en medio de una situación difícil. Es importante para nosotros enraizar nuestras vidas en la verdad de la palabra de Dios. Hacemos esto leyendo nuestras Biblias día y noche, orando los salmos, escuchando la palabra predicada, enseñada en la iglesia. La palabra de Dios es el centro de nuestras vidas y su Espíritu Santo está renovando nuestro pensamiento, nuestras actitudes, para conformarnos a la palabra de Dios. Y cuando vienen las tormentas, no estamos luchando para averiguar qué debemos hacer, porque la tormenta viene contra una persona
que ya está cimentada en la palabra de Dios y que puede aprovechar las verdades que ha almacenado en su corazón y responder con sabiduría y fe a la dificultad o la prueba. La palabra de Dios es nuestra primera fuente de esperanza en el caos. En segundo lugar, encontramos esperanza en la soberanía de Dios. José y María, debido a que eran personas de la palabra, esperaban en el Mesías prometido que salvaría al pueblo de Dios. Sabían que Dios era soberano sobre la historia y que con el tiempo cumpliría sus promesas como lo había hecho con sus antepasados, con Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Aunque sus vidas personales estaban siendo sacudidas, su fe en un Dios soberano y su plan para la historia les permitió tener esperanza a medida que su plan para ellos se desarrollaba de maneras inesperadas, de como una pareja judía común en esos días hubiera esperado que fueran sus vidas. Dios estaba llevando a cabo su plan soberano para la plenitud de los tiempos al enviar a su Hijo a la tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Gálatas 4:4 lo dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Pero para que el plan soberano de Dios se cumpliera fue necesario que José y María enfrentaran una exposición social muy real, vergüenza, rechazo, condena y posible ostracismo debido al embarazo imprevisto de María. Eran inocentes, pero no tenían forma de evitar que se dañara su reputación. Para un hombre justo como José y una mujer casta como María, esto debe haber sido doloroso. Jesús y su familia llevaron consigo el estigma de su manera de nacer mucho después de la muerte de José y durante toda la vida de Jesús. Muchos años después, cuando Jesús estaba en Jerusalén enseñando en la fiesta de los tabernáculos, y muchos creían en él, los líderes judíos se esforzaron por detenerlo y refutar su enseñanza. Consumidos por los celos, estaban conspirando para matarlo. Y en una discusión con Jesús, insistieron en que eran hijos de Abraham y no necesitaban a Jesús para salvarlos. Cuando Jesús responde que no son verdaderos hijos de Abraham, porque no están haciendo lo que hizo Abraham y no creen la verdad que Dios les dijo, él dice que en cambio son hijos del diablo. El diablo fue un asesino mentiroso desde el principio. Entonces es una confrontación entre Jesús y estos líderes muy fuerte. Y ellos responden a Jesús en Juan 8:41. Nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un Padre, es decir, Dios. ¿Se refieren a la forma de nacimiento de Jesús? E implican que fue un hijo ilegítimo, nacido de inmoralidad sexual fuera del matrimonio. Probablemente habían investigado los antecedentes de Jesús buscando historias sobre él para desacreditarlo. Como no podían acusarlo de ningún pecado, mencionaron historias falsas sobre él que sin duda obtuvieron de personas de Nazaret, que se habían creído con él y les habrían podido contar los chismes de la comunidad sobre el primer hijo de José y María. Leemos en varios puntos del Evangelio como María y José meditaron en sus corazones las palabras de Dios y las experiencias que tuvieron con Jesús. Sin duda estaban reflexionando sobre el plan soberano de Dios y lo que podría estar haciendo Dios en todas estas cosas que les estaban pasando. Estaban cimentados en la esperanza de la soberanía de Dios, la esperanza de ser parte de algo mucho más grande que sus vidas ordinarias, que Dios estaba en control y podían descansar en esa verdad, incluso cuando las cosas eran difíciles, incluso viviendo bajo esas condiciones de acusaciones falsas y reputaciones dañadas. Recuerda que Dios siempre está haciendo algo épico
detrás de las escenas de nuestras vidas, que solo entenderemos después de los hechos. Algunas cosas Dios nos las revela a lo largo del camino, pero la mayor parte de nuestras vidas las vivimos con fe simple, agradecidos y reflexivos con respecto a lo que nos revela Dios, esperanzados por lo que revelará en el futuro y soportando pacientemente el sufrimiento por el que debemos pasar mientras esperamos que su verdad sea revelada. Por último, en el caos encontramos esperanza en la salvación de Dios. El niño que José pensó al principio era el resultado del pecado, era en realidad la obra del Espíritu Santo. Él era el Mesías prometido que Dios estaba enviando para salvar a su pueblo de sus pecados. El ángel le dice a José cómo llamará al niño en el verso 21. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre Jesús, que en griego es Jesús, es la traducción griega del nombre hebreo Josué, que significa Yahvé salva o Yahvé es salvación. Pero Mateo está describiendo no el nacimiento de Jesús, sino de Jesucristo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Jesucristo. Estamos hablando del nacimiento de Jesucristo. Cristo no era el apellido de José, sino más bien un título. La palabra griega por la palabra hebrea, Mesías o ungido. Mateo está diciendo que Jesús es el ungido, el Mesías prometido por Dios a través de sus santos profetas y esperado desde hace mucho tiempo por el pueblo judío. Y Mateo sabía lo que quizás ni siquiera José ni María al principio comprendieron. El niño que es el Mesías es Dios en forma humana. Jesús es el único Hijo de Dios, el único Dios hombre. El Espíritu Santo había ayudado a Mateo y a los otros apóstoles a comprender el significado de la profecía de Isaías que Mateo cita en el verso 23, que viene de Isaías 7:14. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Jesús no es solo el Mesías, el ungido que Dios ha prometido y ahora enviado para salvar a su pueblo. Él también es Emmanuel, Dios con nosotros, no solo espiritualmente, sino físicamente en la carne. El ángel le dice a José, el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, en verso 20. Y Mateo también usa la misma expresión en el verso 18. Antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por la obra del Espíritu Santo. Entender cómo Dios pudo tomar carne humana es un gran misterio. Pero del lenguaje de Mateo vemos que el papel del Espíritu Santo en el nacimiento virginal es central. Solo Dios, el Espíritu Santo, pudo capacitar a Dios, el Hijo, para que tomara carne humana y se convirtiera en el Dios hombre infinito. ¿Y por qué el Mesías tenía que ser Dios, el Hijo, tomando forma humana? Porque tenía que salvar a su pueblo de sus pecados, dice Mateo. Si solo fuera la salvación de enemigos humanos o gobiernos opresores lo que el pueblo de Dios necesitaba, un rey humano como David hubiera sido suficiente. Pero los enemigos que enfrentan al pueblo de Dios son mucho más grandes que un Nabucodonosor o un Hitler. Son incluso más grandes que el diablo, el mismo Satanás. El verdadero enemigo del pueblo de Dios es su propio pecado, porque es su pecado el que los hace culpables ante el Dios Santo y merecedores del castigo eterno en los fuegos del infierno. Son nuestros pecados los que Satanás y su malvada y poderosa hueste angelical caída llevan a Dios para acusarnos.
y que Dios debe castigar como un Dios justo y santo. Entonces la única manera de salvarnos es que Dios mismo venga, tome forma humana y viva una vida humana sin pecado, y luego se ofrezca a sí mismo como sustituto por su pueblo, para que Dios lo castigue a él en su lugar. Pero como nuestros pecados son contra un Dios infinito y santo, el castigo por ellos es infinito y eterno. Por lo tanto, un ser humano finito no podría ofrecerse a sí mismo como sustituto por seres humanos cuyos pecados conllevan una pena eterna. Por eso el ser humano que se ofreció a sí mismo como nuestro sustituto también tuvo que ser Dios mismo, infinito y eterno, para que cuando Jesucristo dio su vida en la cruz, por el poder de Dios fue absorbido el castigo eterno por los pecados de todo su pueblo en 3 horas allí en la cruz. La salvación de principio al fin pertenece al Señor. Cuando contemplamos el nacimiento virginal, vemos a José y María recibiendo las palabras de salvación de Dios y recibiendo a su Salvador Jesucristo. No trabajan para alcanzar la salvación. Lo reciben como un regalo de Dios al creer en sus palabras y al obedecerlas. El regalo de la salvación que reciben es el regalo de una persona. El ungido Salvador de Dios, el Señor Jesucristo. 100% Dios, 100% hombre. María y José tuvieron la experiencia única de criar desde el nacimiento al bebé que se convertiría en el hombre Jesucristo. Observaron su desarrollo físico y mental y jugaron un papel importante en su vida de Jesús. Pero ambos también lo habrían estado observando en busca de señales de su singularidad como el Mesías. María y José habrían atravesado su propio proceso de desarrollo para comprender quién era Él y lo que significaba para ellos que este niño que criaron desde su nacimiento también fuera Él que los salvaría de sus pecados. Vemos esto en Lucas cuando Jesús se queda en Jerusalén para hablar con los maestros en el templo y sus padres lo pierden de vista y viajan varios días antes de darse cuenta de que no está con ellos. Cuando lo buscan y lo encuentran en el templo, María intenta reprenderlo, pero él les pregunta, ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Durante su ministerio, muchos años después, María y sus hermanos, sus medio hermanos de Jesús, vienen a llevarlo a casa, pensando que se ha vuelto loco al dedicarse a enseñar y realizar señales, prodigios entre las multitudes. Todavía no creen en él. Los habitantes de Nazaret, cuando creció, también lo rechazan cuando viene a predicarles. No podían creer que un joven que había crecido entre ellos pudiera ser el Salvador del mundo. Todavía es solo Jesús, el hijo mayor de la familia de José y María, el hermano mayor de José, Santiago, Judas, Simón y sus hermanas. Pero más tarde encontramos a María en el aposento alto, orando con el resto de los discípulos como parte de la iglesia primitiva. Después de la cruz y la resurrección, María, la madre de Jesús, finalmente entendió cómo su hijo primogénito se había convertido en su Salvador. Ella pasó de ser su madre amorosa y preocupada a su discípula creyente. Vemos al medio hermano de Jesús, Santiago, convertirse en el líder de la iglesia en Jerusalén y el autor del libro del Nuevo Testamento que lleva su nombre. Y también a Judas, su otro medio hermano, que escribe el libro del Nuevo Testamento también con su nombre. Todos se convirtieron en sus discípulos. Todos llegaron a creer en Él como su Salvador y Señor, que los salvó de sus pecados y ahora vivía en sus corazones. Cada uno de nosotros tiene un proceso único que atravesar en nuestra relación con Jesús. Cada uno de nosotros nos enteramos de Él de diferentes formas. Quizás nuestros padres nos hablaron de Él. Quizás fue un amigo quien nos habló de Él. Quizás fuimos a un culto y escuchamos a un predicador predicando sobre Él. Quizás alguno de nosotros estamos escuchando sobre Él hoy de una manera única,
entendiendo más claramente quién es y lo que significa que Él es el único Salvador. Pero cualquiera que sea la forma en que una persona se entera de Jesús, cada persona debe tomar una decisión personal sobre Él. ¿Lo recibiré como el único ungido Salvador de Dios, enviado para salvarme de mis pecados? ¿O sigo sin estar convencido de Él, o indiferente a la idea de que mis pecados realmente requieren su sacrificio máximo? Jesús dijo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De una manera muy diferente, pero no menos real e importante, el mensaje del ángel a José, llamándolo a recibir a Jesús en su vida, su matrimonio, en su familia, aceptándolo como Emmanuel, Dios con nosotros y el Salvador del mundo, es también el mensaje que Dios está predicando a cada uno de nosotros hoy. La palabra de Dios que nos describe el nacimiento virginal de Jesucristo no tiene la intención de simplemente calentar nuestros corazones en preparación para la temporada navideña. Decoraciones, reuniones familiares, regalos, árboles de Navidad, chocolatadas, panetón. Dios hoy está anunciando las buenas nuevas de su Hijo unigénito, su ungido Salvador Jesucristo, y está llamando a todos los que escuchan a recibirlo en el hogar de sus corazones por fe. Cuando alguien cree, Jesús perdona todos sus pecados y entra en su corazón con su salvación, que los transforma de adentro hacia afuera a su semejanza. María experimentó la presencia física de Jesús en su hogar María experimentó la presencia física de Jesús dentro de ella durante su embarazo. José experimentó la presencia física de Jesús en su hogar hasta que creció. Más tarde, cuando María creyó en Jesús como su Salvador y se convirtió en su discípulo, Él vino a vivir en ella espiritualmente, no solo por 9 meses, sino por el resto de su vida y por toda la eternidad. Cada persona que recibe a Jesús en su corazón al creer en Él como su Salvador está en Cristo, dice la palabra. Cristo está en ellos y ellos están en Él. Pablo llama a esto un misterio. Colosenses 1:27 él dice, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. Pablo dice que Cristo mismo es el misterio de Dios, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:2. El mundo ofrece muchos razonamientos persuasivos de cómo los seres humanos deben vivir, lo que deben pensar, cuál es el sentido de la vida y hacia dónde va la historia. Pero una persona no solo tiene todas estas respuestas, es la respuesta a todas nuestras preguntas sobre la vida y la eternidad. Y Él es Jesucristo, Yahvé en la carne. Vino a salvar a su pueblo de sus pecados, vino a vivir en sus corazones por la fe y vino a convertirlos en nuevas creaciones. Cuando Pablo suplica a los creyentes en Galacia que se han apartado de su fe sincera en Jesús como su único Salvador, expresa su preocupación de esta manera. Hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo en cuanto a ustedes. Pablo habla de su propia conversión en términos similares. Dice en Gálatas 1:15, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara. Nuestra esperanza de salvación es un Salvador resucitado, Jesucristo entrando poderosamente en nuestras vidas para perdonar, limpiar y redimir y trabajar en nuestras vidas para que
aprendamos a vivir como hijos de Dios y herederos con Él de su reino. No se base en nuestras obras o buenos deseos o consentimiento intelectual a algunos hechos sobre Jesús o la Biblia. Este Salvador se revela en nosotros cuando nos arrepentimos y creemos en sus buenas nuevas. Jesús está aquí hoy. Está llamando a la puerta de algunos de ustedes que alguna vez lo conocieron, pero que desde entonces se desviaron hacia el pecado o le cerraron el corazón. A ti te dice esto: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mientras todavía respiramos, el Salvador del mundo nos llama a arrepentirnos y permitirle lavar todos nuestros pecados y prepararnos para la vida eterna, sentados con Él en su trono como hijos e hijas amados. ¿Qué mayor esperanza podríamos tener en el quebrantamiento y el caos de nuestro mundo? Dios es soberano, su palabra es segura y su salvación en Jesucristo, recibida por fe, nos salva de nuestros pecados y de una eternidad en el infierno. Nos une para siempre con Dios. Oremos. Padre, gracias por la esperanza que tenemos en tu palabra, la verdad de tu control soberano sobre todas las cosas y la esperanza de tu gran salvación a través de tu Hijo Cristo Jesús. Por favor, hazte conocido en nuestras vidas hoy, Jesús, de manera personal y poderosa para tu gloria, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Pastores sus rebaños de noche al cuidar, con gran sorpresa vieron gloriosa luz brillar. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Después muy asombrados oyeron un cantar de ángeles en coro, las nuevas proclamar. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Oh, 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 oh. Cristo ya nació, de Dios amor sublime al mundo descendió. Ve, dilo en las montañas, todo lugar y alrededor. Ve, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació, que Cristo el Rey nació, que Cristo el Rey nació. Gracias por acompañarnos hoy día.
Es nuestro deseo poder conocerle personalmente, entonces a favor de comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. También estamos ya llevando a cabo nuestras reuniones, nuestros cultos dominicales, los días domingo a las 11:30, presenciales. Entonces le invitamos a congregarse con nosotros allí en Barranco. Y también recordarles que tenemos diferentes eventos culturales que llevamos a cabo y los detalles sobre esos eventos que hacemos en la comunidad, invitando a todos a participar en diferentes eventos que pueden descubrir esos detalles en iCafé Lima, la página web. Entonces, de nuevo, gracias por estar con nosotros y que el Señor los bendiga, que tengan una muy buena semana. Resuenen los cielos con su adoración. Gloria a Cristo, gloria en las alturas.